Pero aquí comienza la historia en el capítulo 5 del libro Los Hechos, donde dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Esa palabra expiró no significa que tenía fecha de expiración. Murió, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esta es una historia, hermano amado, que es trágica, es dura, es difícil de poder entenderla, a no ser que sea entendida de una forma muy espiritual, ¿verdad? Aquí sabemos que Cristo ya había plantado su iglesia, los apóstoles ya habían predicado, la gente se estaba convirtiendo, y entonces Dios ya había hecho sanidad, hacía milagros a través de los apóstoles, ¿verdad? Era un movimiento tremendo de parte de Dios. O sea, Dios estaba actuando a través de los apóstoles, a través de su gente. Y entonces fue tanto el poder, fue tanto la unidad, la comunión, la koinonía que se desarrolló entre los cristianos a través del Espíritu Santo de Dios, que decimos, empezaron a vivir en comunidades, y algunos empezaron a vender sus propiedades y sus cosas, ¿verdad? Y las trajeron a las plantas de los apóstoles. Pero nadie les dijo, los apóstoles no estaban predicando como predica Maldonado o todos estos sinvergüenzas de hoy día, que, ¿verdad?, siembra, ¿verdad?, que trae, que siembra en este ministerio, ¿verdad? Yo conozco pastores que andan, ¿verdad?, dicen: oye, qué linda esta computadora, ¿por qué no la siembra para mi ministerio? Y andan robándole a la gente por todas partes. Y es una cosa tan real. Oye, Carlos, qué bonita. Tan real. La compraste hace poco, ¿verdad? Ya, siempre la varón. Eso, hermano, no existía tal cosa. Yo creo que se entienda eso, ¿verdad? La gente le nació del corazón de compartir. Y entonces, y lo sentían, hermano, qué rico estar juntos, que voy a dar mi propiedad, aquí está mi propiedad, aquí está el dinero, para ayudar a los pobres, para que no haya necesidad, o sea, con un corazón completamente dado. Porque para mí, cuando el Espíritu de Dios realmente trabaja en un ser humano, es el trabajo que Dios hace. Nos hace entender de que no somos dueños de nada, que nada nos pertenece, y que si todos los que están alrededor mío son felices, yo soy feliz. Es lo que el Espíritu estaba hablando, estaba sucediendo en aquel instante. Pero hubo una pareja, y yo creo que esta pareja se toma aquí, se pone en la palabra, y solamente Lucas habla de esto, porque bueno, es lo que sabemos a través de Lucas, lo que pasó en la iglesia. Pero esta gente era un matrimonio que no quisieron separarse del mundo, ni quisieron separarse de la iglesia. Querían vivir en las dos partes, querían compartir, como hay mucha gente hoy día, que la mitad, nomás se entregan la mitad. Por lo menos estos algo entregaron. Pero ellos quisieron engañar. Lo peor fue que quisieron engañar, porque nadie les dijo, mira, ustedes tienen que traer $50,000. No, ellos solos dijeron: oye, vendámosla y hacemos como que, ¿verdad?, para darse el taco de que, ¿cómo lo podríamos explicar? Y hay gente que lo hace, ¿verdad? Es para el show, el show nomás, es para mostrar nomás.
Yo leía un poco sobre esto y Ok. toca el versículo, lo último del capítulo 4, donde hablamos de Bernabé, que también menciona el 36 y 37 del Hechos 4, sobre Bernabé, creo que es, ¿verdad? Que también vendió su terreno. Sí, lo decía antes, ¿verdad? Sí, Antes, está bien. sí, Ya. en el capítulo 4. En el capítulo 4, donde dice que Termina el Bernabé 4 ya. con eso, Ya. Bernabé. Que él siente que tiene que vender su terreno, lo da. Entonces, yo leía un poco sobre estas dos historias y están como conectadas porque vemos que Bernabé está mencionado y entonces es como un acto bien así honorable lo que hace el hombre, ¿verdad? Y es respetado Ya. por eso, porque es sincero y da sus cosas. Y este Bernabé era un hombre que vivía en Chipre, que era Sí. una isla, que no estaba ahí. No estaba ni ahí. Ya, ni siquiera estaba ahí cerca. Entonces, uno de los pensamientos también sobre Ananías y Zafira es que al ver cómo fue admirado Bernabé, Querían ser admirados ellos. querían el mismo respeto, Ya. querían así el mismo Ya. reconocimiento, esa es la palabra, el mismo reconocimiento de eso. Y por eso se hace el show, lo hacemos Ya. para ser reconocido nomás. Entonces van conectados, vieron que este hombre hizo algo y le gustó cómo fue tratado, entonces ellos también querían ese ¿cómo eran los contratos de reconocimiento? Ese reconocimiento, ¿verdad? Pero es interesante la versión que tengo acá, dice en el 4, dice Pedro cuando vienen a Pedro y Pedro le dice, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste caso a Satanás, verdad? El 4 dice, antes de vender el terreno era todo tuyo. Claro. ¿Verdad? O sea, no había Así dice. necesidad de hacerlo. Sí, así dice el versículo, me dice, antes de venderlo el terreno era todo tuyo y de tu esposa. Eso lo dice Pedro. Sí, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. Claro, no Sí, tendría o sea, por no qué. tendría por qué compartirlo, no tendría ni Entonces, siquiera por qué dar. Entonces, Claro. el tema acá no es la cantidad, La cantidad, o lo que claro, vendieron, ¿verdad? La mentira. Ahí La está el mentira, tema. ahí está No, el tema. no es que. Porque si ellos llegan a Pedro y dicen, mira Pedro, hemos vendido nuestro terreno y vamos a dar el 50 porque necesitamos los otros 50. Si son honestos con lo que van a dar, Ya. siguen vivos. Oh, Así por es. supuesto. Entonces, Y fue tremendo porque se engañaron y se coludieron, esa palabra me gusta, coludir, coludir, ¿se dice? Coludir. Ya. Bueno, se pusieron de acuerdo ellos Sí. en una mentira. Sí. Y Ya. le dijeron, oye, y yo pienso que, bueno, los dos tuvieron la culpa. Y han dicho, oye, ¿por qué no, mira, hagamos una cosa, vendamos este terreno, ¿verdad? Y hacemos como que entregamos toda la pata, pero dejemos una cantidad y entregamos nomás tanto, ¿verdad? Entonces, la idea, no importa que hubieran entregado la mitad del dinero o una cuarta parte del dinero, el 10%. pero claro, pero resulta que lo habían vendido en 100.000, pero ellos mintieron que lo habían vendido en 25.000, Es el problema. por decir. Entonces vinieron y, nosotros vendimos este terreno y queremos entregar este dinero, aquí está Pedro, $25.000, ¿verdad? Y entonces, pero no era una realidad, y era porque eso, lo que tú dices, querían el reconocimiento, querían que la gente, Pero- ¿verdad? La gente lo viera, que lo que hicieron, cuánta plata dieron, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios actuó en Pedro, y Pedro recibió la revelación inmediatamente de que este hombre estaba mintiendo. Y fue el Espíritu Santo quien Ya, fue porque que le Pedro dice, no sabía en cuánto habían vendido ese terreno. claro, Claro, Pedro le reveló al Espíritu Santo que estaban mintiendo simplemente. ya solo trayendo una parte, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y ahí lo que tú dices, reteniéndose no se te quedaba a ti, vendía, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, Pedro se dio cuenta. Yo a veces me pongo a pensar, y lo he dicho en más de una oportunidad, gracias a Dios que eso no sucede hoy día. Si no habríamos tan pocos hermanos en la iglesia, estarían todos muertos, man. No, honestamente, ¿cuánta gente nos promete? Dios mío, yo este mes te voy a darte la ofrenda, este mes voy a hacer esto, y no lo hacen. Gracias a Dios. ¿Verdad? O gente que gana y dice, yo gané $2,000, pero voy a dar 50. O sea, es exactamente el corazón de Ananías. Ya, ahí, Zafira. ¿Verdad? Es tremendo este tema, sí. Pero Dios quiere mostrar una cosa que es real, ¿verdad? Que a Dios no se le puede engañar.
Dios conoce y de acuerdo a lo que nosotros hacemos es como Dios actúa. ¿Verdad? A Dios no se le puede mentir, a Dios no se le puede engañar. No podemos traer aquí, qué sé yo, una parte nomás y creyendo y haciendo entender de que este es mi diezmo, de que esto es lo que me corresponde. Aquí no se está hablando de diezmo ni ninguna cosa, aquí una cosa que nació del corazón de las personas. Pero Ananías y Zafira se llenó su corazón de vanidad, de querer ser mejor que los demás porque aquí traemos algo, ¿verdad? No era el problema de traer, no era el problema de la cantidad, era el problema del corazón, que mintieron. Y bueno, y dice que entró Ananías y cayó muerto, man. Y se levantó el grupo de jóvenes de la iglesia y agarraron a este viejo y se lo fueron a enterrar. Lo enterraron inmediatamente, man. Y ahí mismo, detrás de la iglesia, donde estaban todos reunidos. ¿Verdad? Porque a las 3 horas, dice, 3 horas después, vino la mujer, ya estaba enterrado. Ya estaba enterrado. No lo dejaron ni enfriarse, lo metieron al calentito lo metieron al fuego. Al fuego, digo, al hoyo. Lo enterraron. Los jóvenes todavía venían todos sudados, con las palas, qué sé yo, cuando entra la esposa Zafira. ¿Y cómo fue la historia? Como dice exactamente, dice, y al oír lo que acaban de enterrar a vos, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Y entonces Pedro le dijo, oye, ¿vendiste la heredad en 25,000? Y ella dijo, sí, en 25,000. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Los pobres jóvenes venían cansados, transpirados, con las palas, y dijeron, otro más. Otro más. Y murió. Hermano amado, esta historia es trágica, pero tiene una realidad tan importante y es tan interesante entender de que a Dios no se le puede negar. No podemos tratar de fingir de tener una honra o de tener un ministerio o de tener... no hay nada. A Dios no se puede engañar. No se le puede engañar. Y entonces, hermanos, dice que sucedió que vino un temor tan grande a la gente que se dieron cuenta que todo esto es por gracia, todo esto es por misericordia, pero que es serio. Sí. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Estamos en la gracia, no importa que yo no diezme, no importa que yo no vaya a la iglesia, no importa que yo no haga tan... Hermano, no es así. Con esto, dice que muchos se alejaron, ni siquiera se querían acercar a ellos, porque aquí es lo que dice la Biblia. Dice, al instante ella cayó... Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Yo creo que ellos que no se querían juntar con ellos eran esos cristianos machucados, esos cristianos que hay tantos. Sí. Hay tantos que no hay gente, yo he escuchado, por ejemplo, aquí en mi propia iglesia, una hermana, le digo, hermanita, ¿por qué no se casan? Estaban viviendo en pecado con una persona, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y ella me dice, no, pastor, es que yo no creo en el matrimonio. ¿Cómo está esa? Yo no creo en el matrimonio. Creo en el matrimonio. ¿Verdad? Y otro que dice, no, yo no voy a la iglesia porque no creo en los pastores. No creo en los pastores. Yo no voy a la iglesia porque no creo, o sea, y son cristianos. No, yo no doy dinero porque yo no voy a dar. Hay gente que dice, yo nací así voy a morir. Yo a esa gente le digo, muérase rápido. Bueno, en el antiguo tiempo, en el templo, ahí quedan. Los pobres jóvenes estarían trabajando. El grupo jóvenes se quería. Tendría un tremendo cementerio, cada rato haciendo hoyos para enterrar gente. Oye, qué tremendo, no, pero o sea, entre las risas y bromas que hacemos acá, de verdad, varones y gente, hermanos, que esto es bien real. Esto está escrito aquí con una razón, y la razón es: no podemos jugar con las cosas de Dios, no podemos mentirle a Dios, no podemos. Esto es serio, ¿verdad? No, a mí me gusta tal iglesita porque en esa iglesia ahí no piden nada, ahí uno lo dejan hacer lo que se le da la gana. No es así el evangelio.
Aquí la gente, los machucados, dicen aquí, esos machucados que van a la iglesia, que hay que darle estudios bíblicos a cada rato, que cuando se enojan se van de las iglesias, pero cuando vuelven todo el mundo tiene que estar atendiéndolos como que si fueran, ¿verdad? De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Solo con la sombra. Con la sombra de Pedro. ¿Quién lo sanaba? La sombra de Pedro sanaba. No, Jesús era el que lo sanaba. No era la sombra de Pedro. No era la sombra. Hay mucha gente que piensa que sí, que se la creen de que dice que la sombra de Pedro es el que sanaba a los enfermos. Ya. La sombra de Pedro nunca sana a nadie. Por eso es que si algún día, por misericordia, Dios nos usa para que alguien sane o alguien se levante, o La gloria no es para nosotros, la gloria es de Dios, es de Dios. Así es. ¿verdad? Eso Pero hay hay, que reconocerlo, de que la gloria es de Dios. así es. Pero hay tantos ministros que se quieren comer la gloria de Dios para ellos, se quieren tomar la gloria de Dios. Y la gente anda con comezón de oír y les gusta que le pongan andan poniendo la cabeza para que a ver si le dicen algo, una profecía, ¿verdad? Otros ministros que andan viendo, todo andan viendo la vida de los demás y tratando de adivinarles cosas. Qué tremendo. Los apóstoles simplemente andaban predicando y ni siquiera andaban haciendo un show. Con la sombra pasaban y los enfermos eran sanos. No andaban aquí y yo declaro sanidad. No, nunca hubo declaración. Eso para mí esa palabra declarar, yo declaro, es una falta de respeto tan grande a Dios. Ahí no hay temor. Yo no Ahí sé no hay si temor. están de acuerdo conmigo. Ahí no hay Ahí no hay temor. temor. Es que yo declaro. ¿Quién eres tú para declarar? Dios. Lo que podemos decir es que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sí. Levántate, en el nombre de Jesús sana, en el nombre pero yo declaro. Yo. ¿Quién eres? Yo declaro. Y ni siquiera es declaro, es de oscuro. Le quitas toda la autoridad a Dios. No es declaro, es de oscuro. Es de oscuro, ya. Le quitas toda la autoridad a Dios, ¿right? Toda la autoridad. Nada. Yo declaro. Yo cuando viajo, en mis viajes por ahí veo pastores que andan declarando y andan... Oh, my goodness, yo quedo así como asombrado, de verdad. Y no solo eso, Carlos, cuando... Y que reciba, y que te pegan en la cabeza, y que reciba, y que reciba, y que reciba, ¿qué? Tremendo. Que reciba los golpes del compadre. Hermano, definitivamente hablamos de estos temas aquí y a veces nos reímos un poco, pero no es por burlarnos de absolutamente nadie, no es nuestra intención. Nuestra intención es simplemente para que nosotros entendamos, hermano amado, que no podemos ser burlados, no podemos creer esas cosas. Por eso es que estudiamos las Escrituras. Que nadie nos engañe. Para que nadie nos engañe con ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí los apóstoles, hermanos amados, caminaban y les traían a los enfermos y ellos ponían las manos y no andaban gritando y saltando y empujándolos. Yo creo que los tocaban, ¿verdad? Así como Jesús sanaba. Jesús todos los milagros que hizo y ninguno gritó. Jesús nunca se paró y dijo, sánense todos. Y así, todos caían, los 5,000 que estaban comiendo pan, todos caían al suelo. Ninguno de esos shows. No, ninguno. Jesús no lo hizo. No era el propósito. No. La sanidad y los milagros no eran lo central. Y no es lo central en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Cuando sale la mujer que estaba en adulterio, pues está sentado, dice, escribiendo en el suelo con el dedo, ¿verdad? Y cuando termina, ¿qué es lo único que le dice? La mujer le dice, vete y no peques más, pero no le dijo nada más, no le dijo, solo le dijo, vete y no peques más. ¿Verdad? Vemos en mismo hecho cuando Pedro sana al cojo. Al cojo, igual. No hay grito, dice, no hay grito. Mírame, ¿verdad? Ya. Mírame, ¿verdad? Porque la autoridad así quiere una conexión y ahí le dice la autoridad. ¿Y qué me dicen de la mujer del flujo de sangre? Ni siquiera habló. Ni siquiera habló, solo tocó el manto. ¿Verdad? Pero bueno, sigue aquí diciendo la historia. Lo importante, hermano amado, es no mentir al Espíritu Santo. Exacto. No. Esa es la enseñanza base. Querer darnos el taco de ¿verdad? De lo que damos o andar mostrando
lo que tú, la mano derecha con lo que hace la mano izquierda, o, ¿verdad? A veces comentamos cosas, las decimos, pero no con la intención de mostrarnos. Nadie tiene la intención en el corazón de mostrarse que, yo estoy haciendo esto, estamos haciendo esto otro. Pero tengamos cuidado porque el enemigo es astuto, ¿verdad? Eso, Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Verdad? Lo dice. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a intentar meternos a nosotros ese tipo de cosas. Se lo metió a Jesús. Jesús, eres el Hijo de Dios, lánzate. Total, vendrán ángeles. Y Jesús podría haber saltado y hubiera flotado en el aire y la gente hubiera quedado, qué increíble. Pero Jesús no lo hizo. Las tentaciones pueden venir pero uno no puede dejar que el tentador a uno lo convenza, ¿verdad? Entonces, levantándose el sumo sacerdote después de todo esto, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Oiga, qué tremendo. Yo cuando leo esto me doy cuenta cómo persiguieron a Jesús. Lo persiguieron hasta que lo mataron, pero ahora se le vino un dolor de cabeza mucho más grande porque ya no era uno solo, eran como 10.000 los que andaban haciendo milagros, orando, fue una revolución tremenda. Y por eso dice entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, para resumir esta historia, dice, ¿verdad?, que los metieron presos. Le entraron los celos, le pusieron las manos a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Ya no hallaban qué más hacer, y agarraron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Y ahí estaban en la cárcel y los llevaron presos. Pero el milagro más grande fue que entonces un ángel, ¿verdad? Un ángel, ya. Que le abrió las puertas y todo. Y los guardas, nadie se dio cuenta. Nadie porque estaban ahí, ahí dice, los guardias estaban ahí de pie, todos. Sí. Y tiene que haber entrado. ¿Y cómo está todo? ¿Todo bien? Todo bien, jefe, todo bien. Los presos allá adentro están, aquí no hay ni un movimiento, todo bien. Y cuando entraron, no había nadie. Y no sabían qué pasó. Pero ustedes no vieron algo. Aquí hemos estado toda la noche. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Y eso es lo que está sucediendo en este instante. Y entonces, pero viniendo uno les dio, en el 25, ¿verdad? Pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios los que le obedecen. Ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían y querían matarlos.
Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Verdad? Hasta ahí sabemos, ¿verdad? Querían matarlos, querían hacer cualquier cosa, pero Gamaliel les dijo, mejor déjenlos salir, necesito hablar con ustedes. Y cuando salieron, le dijo en el 35, varones israelitas, mirad, por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Sabio este hombre, ¿verdad? Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esta se levantó un Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Wow, los llamaron les pegaron igual. Y los apalearon, ¿verdad? Les dieron... Pero les dio temor igual. Sí. ¿Verdad? Porque estaba igual en sus manos para poder haberlos matado. Pero el consejo ahí de Gamaliel dice, no nos metamos, capaz que sea algo de Dios. Porque si es de Dios, vamos contra Dios. No es tanto así, yo creo que no es tanto ni un respeto a Dios, esto, ¿verdad? Es por si las moscas. Es que lo que pasa es que se habían dado cuenta de lo que le dice Gamaliel, les explica a ellos claros, mira, a los otros se han disparcido, se ha desaparecido todo, agarraron al otro igual, pero con esto le dice, con esto es otra cosa. Aquí vemos que está creciendo. Aquí vemos de que estos no desaparecen. Y hay más. Al contrario, hay más. Sí. Y lo interesante es que el 41, después de haberlos azotado y de haber pasado por esa situación, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Wow, esa es la historia, hermanos amados. Gamaliel fue el maestro de Saulo de Tarso, ¿verdad? Fue el que enseñó, era un hombre muy sabio. Y era quien entrenó a Saulo, que enseguida más adelante vamos a ver el capítulo 9, vamos a ver el convertimiento de Saulo. Pero hasta aquí podemos llegar esta noche para ver esta historia interesante, ¿verdad? El libro de los Hechos. Es historia, son historias, son cosas que sucedieron. Pero en este capítulo 5 no nos debemos olvidar nunca, primeramente, de que a Dios no lo podemos engañar. Ananías y Zafira, esa gente murió. Ahora yo estaba viendo y estudiando, algunos dicen, ¿se salvaron Ananías y Zafira? ¿Fueron salvos? A pesar de eso, ¿perdieron su salvación? ¿O no eran salvos? O una buena pregunta, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese tema. No vamos a entrar en ese tema. Pero si eran hijos de Dios y tenían a Jesús en su corazón, ¿verdad? No vamos a entrar en este tema, ¿verdad? No queréis como hablar del tema si Judas se salvó al final o no se salvó. Tampoco quiero entrar en ese tema, aunque yo tengo mi propia perspectiva, y también tengo mi propia perspectiva con Ananías y Zafira, pero no es doctrinal, no es, ¿verdad? Lo importante es entender la mentira, de lo que uno siembra, eso va a cosechar, ¿verdad? Y Dios sabe bien el corazón. Y además, lo que nos enseñan los apóstoles es que no debemos de callarnos nunca en el nombre de Jesús. Y si recibimos afrenta por las cosas de Dios, no hay problema. Pero qué triste es cuando la gente hoy día pasa puros problemas porque hablaron mal de este, porque hablaron mal de este otro, por los chambres, por los pelambres, ¿verdad? Y se meten en lío y tratan. Pasar esa experiencia es terrible. Pero de que a uno lo azoten por andar predicando el nombre de Cristo, que a uno lo encarcelen por ser, ¿verdad? O que te juzguen por este viejo anda puro predicando. Pero fíjate que por lo menos estar encarcelado está bien, pero que te azoten.
O sea, por lo menos en la cárcel estás a gusto, nadie te está golpeando, pero que te peguen una chilillada. Y sí, yo creo que no fue nada así claro, light que le dieron. No. Yo creo que No, se dieron no, el gusto de azotarlo. No fue con un papel que le pegaron. No. Fueron azotes. ¿Qué dice que los azotaron? Los azotaron. Bueno, azote significa con un látigo. los látigos eran cueros largos, Sí. tenían algunas cositas en las puntas así como de fierrito que cuando le pegaban uno como que se agarraban de la piel, ¿verdad? No era algo así nomás un latigazo, era cosa seria lo que hacían esta gente. Y de ahí salir contentos. Y uno se miraba al otro y decía, oye, por Jesús, dele, ¿verdad? Póngase, por Jesús, ¿verdad? Pero felices, salieron gozosos. Pero lo más chistoso es que después de que los azotaron, les dicen, hey, no queremos que sigan hablando el nombre de Jesús. Eso. Y eso salen gozosos y lo primero que Lo primero que hacen, Lo primero. Lo primero, se van a meter a las casas, a los templos, no los para nadie, hermano amado, y es un ejemplo para nosotros. No paremos nunca de hablar del Evangelio. Mi pregunta, ahora terminando, es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien? Tú que estudias tanto las Escrituras, que pasas orando, que pasas ayunando, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Amén. No me responda, pero yo creo que es importante en estos estudios entender eso. La misión nuestra es predicar de Jesús y no andarnos quejándonos ni tratando de darle la vida, tratar de andarle viendo la vida a los demás, o que Dios me revélame si esta hermana está en pecado o no está en pecado, ¿verdad? Porque hay un grupo de esta cultura evangélica que se encierran en un mundo y piensan que el espíritu es el espíritu de gossip, de chambre, de cagüín, ¿verdad? Y que el espíritu está con ellos y le cuenta cosas y Dios me reveló a mí, como que el espíritu anda preocupado de eso. Dedícate a hablar de Jesús, dedícate a hablarle a tu gente en el trabajo, en la escuela, donde sea. Habla de Jesús, háblale de Jesús, ¿verdad? Y así vamos a terminar esta noche este estudio. Vamos a seguir la próxima semana con el capítulo 6, ¿verdad? Y queremos invitarlos para el domingo, hermano. Vamos a tener un servicio especial este domingo a las 2:30 de la tarde. Están todos invitados para que estén conectados con nosotros, y queremos darle muchos cariños y saludos a todos mis hermanos que se conectan con nosotros. Nuestra intención es que aprendamos del Evangelio. Amén. Nuestra intención. Hay cosas que la palabra de Dios nos exige a veces hacer y que por nuestra propia voluntad no lo vamos a hacer, pero intentemos hacer las cosas que Dios nos insta a hacer, ¿verdad? Así que, gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos, pedirle a Dios que añada bendición y que vamos cada día abriendo nuestra mente para ir recibiendo la palabra del Señor cada día, ¿verdad? Amén. Así que, Pastor Marco, le debiera a usted que nos despida en una oración en esta noche, ¿ya?